Imagina la escena. Un joven pastor, armado solo con una honda y una fe inquebrantable, se enfrenta a un guerrero colosal que ha sembrado terror en todo un ejército. Las colinas resuenan con el grito de guerra de Goliat, un gigante filisteo cuya altura y fuerza parecen imposibles de vencer. Los soldados de Israel, paralizados por el miedo, observan cómo David avanza, sin armadura, sin espada, con la determinación de quien sabe que la batalla no es suya, sino de Dios. El silencio se rompe con el zumbido de una piedra volando por el aire, impactando de lleno en la frente del gigante. Goliat cae con estrépito, y en ese instante el curso de la historia cambia para siempre. Pero lo que la mayoría no sabe, y que casi nunca se menciona en los sermones ni en las clases de escuela dominical, es que ese momento glorioso no puso fin a la amenaza. Goliat no era un monstruo aislado, ni un último vestigio de una raza olvidada. Era parte de una familia, una línea de gigantes con raíces antiguas, vinculadas a la misteriosa y temida sangre de los Nefilim. Sí, Goliat tenía hermanos, guerreros de estatura y fuerza extraordinarias, herederos del mismo linaje corrupto que había sido objeto del juicio divino en los días de Noé. Y lo más inquietante es que estos gigantes no desaparecieron con la muerte de su pariente más famoso. Permanecieron, esperando su momento, y cuando cayó Goliat, su deseo de venganza se encendió como una llama imposible de apagar. Durante años, Israel seguiría enfrentando a estos descendientes de los antiguos, librando batallas que pocos recuerdan, pero que están registradas en los textos sagrados para quienes se atreven a buscar. Esta no es solo una historia de guerras antiguas, sino un capítulo oculto que revela un patrón inquietante: la persistencia de una semilla que debería haberse extinguido en el diluvio. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Por qué siguieron apareciendo gigantes después de un juicio tan absoluto? Y lo más importante, ¿qué querían realmente de David? Porque si algo queda claro, es que la obsesión de estos guerreros no era solo vengar la muerte de un hermano caído, sino impedir algo mucho más grande, algo que estaba escrito en las promesas de Dios. Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos no solo conocerás sus nombres y la forma en que fueron derrotados, sino también el significado profundo que todo esto tiene para nosotros hoy. Lo que descubrirás podría cambiar para siempre la manera en que lees la Biblia y la forma en que entiendes la guerra espiritual que aún nos rodea. Y ahora que ya abrimos esta puerta a un capítulo oculto de la historia bíblica, necesito que no solo escuches, sino que formes parte de quienes están dispuestos a buscar la verdad, aunque incomode. Lo que viene no es un simple relato, es una advertencia, un mapa de una guerra espiritual que comenzó hace miles de años y que aún sigue en marcha. Así que, antes de continuar, por favor, apoya este mensaje dándole a me gusta y suscribiéndote al canal, porque lo que revelaremos en los próximos minutos no se publica en ningún otro lugar. Sé que este contenido te interesa, así que deja un comentario como muestra de agradecimiento, algo que solo quienes lo hayan visto entenderán. Escribe: conozco la sangre que corre por los gigantes. Cuando lea esa frase, sabré que eres parte de los que ven más allá de lo que nos cuentan, de los que saben que la historia de David y Goliat fue apenas el principio. Y créeme, lo que descubrirás en la próxima parte puede cambiar tu forma de ver el pasado y el presente. Cuando abrimos las páginas de 2 Samuel 21, 15, 22 y 1 Crónicas 24, 8, nos encontramos con un detalle que la mayoría pasa por alto. La Biblia no solo menciona a Goliat, sino que revela nombres concretos de otros gigantes que caminaron sobre la tierra en la misma época, todos ellos descendientes de un linaje oscuro. Allí aparecen Isbi Benob, un guerrero cuyo tamaño y fuerza superaban lo que un soldado común podía enfrentar. Saf,
un coloso temido que infundía terror con solo pronunciar su nombre. Lahmi, hermano de Goliat, hábil con la lanza y forjado en las guerras filisteas, y aquel misterioso gigante de 6 dedos en cada mano y pie, una anomalía física que parecía gritar al mundo su origen híbrido. La escritura es clara, todos eran descendientes de Rafa, un patriarca de los refaítas, y este pueblo, cuando lo estudiamos a fondo, siempre se conecta con las antiguas historias de los Nefilim, los hijos de los vigilantes, que se unieron a mujeres humanas antes del diluvio. Este detalle es clave porque no estamos hablando de relatos mitológicos o leyendas aisladas. Aquí tenemos registros bíblicos, escritos siglos después del diluvio, que muestran que Israel seguía luchando contra gigantes en las batallas. Esto plantea una pregunta inevitable. Si el diluvio fue enviado para borrar a los Nefilim de la faz de la tierra, ¿cómo es posible que aún existieran estos seres? La presencia de los hermanos de Goliat es una pista poderosa de que la semilla no fue totalmente erradicada y que algo o alguien la preservó. Es aquí donde muchos investigadores bíblicos apuntan a las esposas de los hijos de Noé como un posible canal por el cual la corrupción genética pasó del mundo antediluviano al mundo posterior. El contexto histórico no es menos fascinante. Israel, en los días de David, vivía rodeado de amenazas no solo humanas, sino también de estas figuras colosales que parecían heredar una hostilidad especial hacia el pueblo del pacto. Cada mención de los refaítas o anaseos en la Biblia está ligada a resistencia, orgullo y una fuerza que desafiaba lo natural. En las guerras contra los filisteos, estos gigantes no eran simples soldados, eran armas vivientes, símbolos de un pasado prohibido que se negaba a desaparecer. Y lo más inquietante es que no luchaban al azar. Tenían blancos específicos, y uno de ellos era David, el ungido por Dios para reinar sobre Israel y preservar la línea mesiánica. Imagina la tensión en el campamento israelita cuando surgía uno de estos nombres. Los hombres recordaban la historia de Goliat, el gigante abatido con una simple piedra por un joven pastor, pero también sabían que cada hermano que quedaba en pie era una amenaza latente, un eco de la batalla que nunca terminaba. La Biblia los menciona no para darles gloria, sino para que comprendamos que la guerra contra los Nefilim no terminó con un solo golpe en el valle de Elá. Lo que estaba en juego era mucho más que una victoria militar. Era la supervivencia de una promesa divina. Y es aquí donde quiero que reflexiones conmigo. Si hace miles de años estos gigantes seguían apareciendo, ¿qué nos dice eso sobre la persistencia de fuerzas espirituales que operan más allá de lo visible? ¿Qué tan profundo llega este linaje? ¿Y por qué parece que la historia insiste en ocultarlo? Si llegaste hasta aquí, me encantaría que dejaras en los comentarios una frase que sea como una marca entre nosotros, algo que solo quienes han escuchado hasta este punto comprenderán. Yo sigo el rastro de los gigantes. Así sabré que eres parte de quienes no se conforman con lo que está en la superficie y quieren descubrir la verdad completa sobre los Nefilim y sus descendientes. Después de la caída de Goliat en el valle de Elá, el eco de aquella derrota no se apagó entre los filisteos, y mucho menos entre sus hermanos. Para ellos, la muerte de Goliat no fue solo la pérdida de un guerrero, sino una humillación imborrable. El gigante que había desafiado al ejército de Israel durante 40 días fue abatido por un joven pastor, sin armadura, armado apenas con una honda y una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Aquella escena se convirtió en una herida abierta para su linaje. Desde ese momento, una sombra de venganza comenzó a crecer, y el nombre de David se convirtió en el blanco principal de su odio. Estos gigantes, descendientes de Rafa, no olvidaron, y durante años buscaron una oportunidad para equilibrar lo que ellos consideraban una deuda de sangre.
La Biblia nos relata en 2 Samuel 21 que uno de estos encuentros ocurrió cuando David ya era rey. El peso de los años comenzaba a sentirse, y aunque su espíritu seguía fuerte, su cuerpo ya no tenía la misma resistencia de su juventud. Fue entonces cuando Isbi-Benob, armado con una lanza cuyo hierro pesaba más de 3 kilos y protegido con una nueva armadura, vio en la fatiga de David su oportunidad perfecta. Avanzó decidido para matarlo y así vengar la muerte de su hermano, pero en ese momento apareció Abisai, uno de los hombres más leales y valientes de David. Sin dudarlo, se interpuso, derrotó al gigante y salvó la vida del rey. Pero el deseo de venganza no murió con Isbi-Benob. Poco después, otro descendiente de Rafa, llamado Saf, se presentó en batalla contra los israelitas. Este coloso parecía invencible, pero fue abatido por Sibecai el Husatita, otro de los valientes de David, que demostró que la victoria no dependía del tamaño del enemigo, sino de la fuerza que venía de Dios. Sin embargo, los ataques continuaron. En otra ocasión, en Gob, Elanán, hijo de Jaare-Oregim de Belén, enfrentó a Lami, el hermano de Goliat, famoso por manejar la lanza con una habilidad mortal. Elanán lo derribó, eliminando a otro miembro del linaje que buscaba destruir a David y a su reino. Y como si la historia quisiera dejarnos claro que esta guerra era más que física, apareció un último gigante mencionado, un hombre de 6 dedos en cada mano y 24 en total, algo que mostraba una deformidad ligada a su naturaleza híbrida. Este guerrero, arrogante y seguro de su fuerza, insultó a Israel y se lanzó contra ellos, pero fue Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, quien lo mató. La venganza, una y otra vez, fue frustrada no por casualidad, sino porque la mano de Dios estaba protegiendo el linaje que llevaría al Mesías. Y aquí es donde surge la pregunta que no podemos ignorar. ¿Por qué estaban tan obsesionados con matar a David? No se trataba solo de vengar a un hermano caído, no era únicamente orgullo herido. La intensidad de sus ataques revela algo más profundo, un objetivo espiritual. Ellos sabían, o al menos intuían, que la descendencia de David era clave en el plan divino. Cada intento de asesinato era un movimiento en una guerra invisible, donde el enemigo buscaba impedir que se cumpliera la promesa hecha a Abraham y reafirmada a David, la promesa de que de su linaje vendría el Salvador. Si estas batallas nos enseñan algo, es que la lucha contra los Nefilim y sus descendientes no fue un evento aislado del pasado, sino parte de una guerra que trasciende el tiempo. Una guerra donde las piezas del tablero no se mueven al azar, donde los objetivos están cuidadosamente seleccionados y donde el linaje, la herencia y la promesa divina son el verdadero botín que el enemigo desea destruir. Si llegaste hasta aquí, quiero que me dejes en los comentarios una señal de que entiendes que esta guerra es mucho más grande de lo que parece. Escribe: yo guardo la línea del rey. Así sabré que eres de los que no solo escuchan la historia, sino que ven el plan que se oculta detrás de cada batalla, y que reconocen que lo que está en juego va mucho más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Desde el momento en que el profeta Samuel ungió a David como rey de Israel, algo cambió no solo políticamente, sino también espiritualmente. David no era solo un líder militar victorioso ni un gobernante elegido para suceder a Saúl, era portador de una promesa eterna. Dios había declarado que de los descendientes de David vendría el Mesías, el Salvador que redimiría a toda la humanidad. Esta promesa se extendió por generaciones y estableció una línea directa entre el trono de Israel y el plan de salvación que el Creador mismo había determinado antes de la fundación del mundo. Y esta es precisamente la verdadera razón de la obsesión de los Nefilim y sus descendientes por destruir a David. Si examinamos
Las Escrituras nos damos cuenta de que la guerra contra Israel, y más específicamente contra David, nunca fue solo una disputa territorial o de poder político. Se libraba una batalla invisible, una guerra espiritual en la que las fuerzas del mal buscaban, a cualquier precio, perturbar el cumplimiento de la palabra de Dios. Los Nefilim, híbridos nacidos de la unión prohibida entre ángeles caídos y mujeres humanas, llevaban en su interior una naturaleza corrupta y una rebelión contra el Creador. Incluso después del diluvio, su influencia persistió, ya sea mediante linajes preservados o mediante prácticas espirituales y culturales que mantuvieron viva la semilla de la corrupción. Para ellos, eliminar a David no se trataba solo de vengar a Goliat o proteger el honor de su pueblo. Se trataba de borrar el eslabón más importante de la cadena que los llevaría a Cristo. Si David moría antes de consolidar su reinado, si sus descendientes eran destruidos, el plan divino, en su opinión, podría verse interrumpido. Por eso vemos ataques tan coordinados, casi ataques personales contra él, cada vez que el enemigo percibía una debilidad u oportunidad. Esta no era solo la guerra de Israel contra los filisteos, era la guerra del cielo contra la oscuridad. Esta estrategia de atacar el linaje mesiánico no es un caso aislado en la Biblia. Podemos observar intentos similares en diferentes períodos. La masacre de niños hebreos en Egipto durante el reinado del faraón. La conspiración de Amán contra los judíos en tiempos de Esther, e incluso el infanticidio ordenado por Herodes en la época del nacimiento de Jesús. Todos estos episodios tienen la misma motivación: impedir el cumplimiento de la promesa de Dios. Lo que cambia son los rostros, los métodos y las circunstancias, pero la esencia de la batalla siempre es la misma. Y este es el punto que nos conecta directamente con la actualidad. Si pensamos que esta guerra ha terminado, nos equivocamos. La Biblia dice claramente que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La misma oposición que intentó destruir a David y su linaje sigue vigente hoy en día, pero ahora se manifiesta de diferentes formas: corrupción moral, manipulación genética, ideologías que distorsionan la verdad, tecnologías que intentan traspasar los límites establecidos por Dios para la vida humana. Es como si la batalla que comenzó hace mucho tiempo en los campos de Ela, en las emboscadas contra David y en los muros de Jerusalén, simplemente hubiera cambiado de escenario, pero no de objetivo. El enemigo sigue buscando corromper, distorsionar y destruir todo lo relacionado con la promesa de salvación. Y nosotros, como generación que vive en tiempos proféticos, no podemos ignorar estas señales. Necesitamos comprender que las historias bíblicas no son solo registros antiguos, sino revelaciones del patrón espiritual que se repite a lo largo de la historia. Por lo tanto, cuando observamos la implacable persecución de David, vemos más que una narrativa de batallas. Vemos el retrato de una guerra cósmica que abarca milenios y que hoy, más que nunca, exige discernimiento y una fe firme. Si en aquellos días la lucha era contra gigantes de carne y hueso, hoy es contra gigantes ideológicos, espirituales y tecnológicos que de manera sutil o explícita intentan borrar la verdad y desviar el rumbo de la humanidad. Y quiero que quienes me escuchan ahora me digan en los comentarios si notan este patrón. Escriban: cumplo la promesa. Entonces sabré que no solo comprendes que la persecución contra David fue parte de una guerra espiritual mucho mayor, sino que también estás atento a las señales de que esta misma batalla aún se desarrolla ante nuestros ojos. Porque, en última instancia, comprender el verdadero objetivo del enemigo es el primer paso para derrotarlo. Cuando Jesús
En el sermón profético registrado en Mateo 24, dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No solo hacía una comparación histórica o poética, nos daba una advertencia directa, un código profético que abarca siglos para hacernos comprender que los mismos patrones de corrupción, rebelión y distorsión de la creación de Dios que ocurrieron antes del diluvio se manifestarían de nuevo al final de los tiempos. Y si miramos a nuestro alrededor con discernimiento, veremos que ese tiempo ya ha llegado. En los días de Noé, la humanidad no solo se corrompió moralmente, sino que también fue alterada genéticamente por la unión prohibida entre los hijos de Dios, los vigilantes y mujeres humanas, lo que dio origen a los Nefilim. Este acto de transgresión destrozó el orden establecido por el Creador, engendrando seres híbridos y propagando la violencia y la depravación por toda la tierra. Hoy, aunque no veamos gigantes de 3 o 4 metros y medio caminando por las calles, presenciamos un movimiento inquietante que refleja este mismo espíritu de rebelión. Manipulación genética avanzada, experimentos de hibridación interespecies, clonación e incluso proyectos de ingeniería del ADN humano que buscan mejorar la especie. Una narrativa que suena tentadora, pero que lleva consigo el mismo veneno de la corrupción ancestral. La ciencia moderna, impulsada por la promesa de un progreso ilimitado, está tocando las fibras más profundas de la vida, alterando lo que Dios creó perfecto. El transhumanismo, por ejemplo, ya habla abiertamente de fusionar al hombre y la máquina, implantar chips en el cerebro y aumentar las capacidades humanas con inteligencia artificial. ¿Y si esta nueva Torre de Babel tecnológica no fuera más que una continuación de la agenda de los ángeles caídos, ahora disfrazada de innovación? ¿Y si el objetivo fuera, una vez más, crear una humanidad alterada, desconectada del Creador, incapaz de reflejar plenamente su imagen? Pero la manipulación no es solo biológica. Al igual que en los días de Noé, también existe una profunda corrupción espiritual y moral. Las ideologías distorsionan los valores, redefinen conceptos básicos de vida, familia e identidad, y promueven un sistema global cada vez más contrario a los principios divinos. Estos son los gigantes a los que nos enfrentamos hoy. No son de carne y hueso, sino que se alzan como fortalezas invisibles que moldean los pensamientos, los corazones y las decisiones de miles, de millones de personas. Y este es el punto. Así como Noé tuvo que construir el arca mientras todos se burlaban de él, nosotros también necesitamos estar preparados, espiritualmente despiertos, para resistir lo que viene. Esto no significa solo conocer las profecías, sino vivir en armonía con el plan de Dios, entendiendo que esta batalla es real y que no hay lugar para la neutralidad. El enemigo juega para ganar y su objetivo sigue siendo la humanidad creada a imagen de Dios, especialmente aquellos que llevan su promesa. Así que, si estás conmigo hasta ahora, quiero que me escribas una frase en los comentarios que demuestre que estás atento y despierto. Veo los gigantes de hoy y no me voy a rendir. Esta será nuestra contraseña, la señal de que no solo estamos consumiendo información, sino que reconocemos el llamado a estar atentos y tomar posición. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en el próximo video profundizaremos aún más en este tema y revelaremos detalles que muchos prefieren callar. La historia de los Nefilim no ha terminado. Se repite ante nuestros ojos, y solo quienes estén despiertos se darán cuenta de lo que realmente está sucediendo.